En este video tutorial vamos a continuar desarrollando nuestra primera aplicación para iPhone. En el video tutorial anterior nos hemos centrado en el desarrollo de la interfaz y hemos visto que utilizando el editor de interfaces de Xcode resulta realmente sencillo. En este video tutorial concreto lo que vamos a hacer va a ser irnos a la zona de implementación y vamos a ver qué código necesitamos escribir para dotar de funcionalidad a la aplicación que estamos realizando. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser ir a nuestro explorador del proyecto, donde podemos ver que Xcode ha creado unas cuantas clases por nosotros, en concreto dos. Tenemos la clase AppDelegate y la clase ViewController. La clase AppDelegate podemos entenderla como la clase que va a poner en marcha nuestra aplicación. Esta clase, de momento, no la vamos a tocar, vamos a dejar que funcione con el código que ya trae implementado per se, y nos vamos a centrar en la clase ViewController. La clase ViewController básicamente va a actuar como el controlador de nuestra vista, el controlador de nuestra interfaz, y es ahí donde vamos a tener que definir cómo va a reaccionar nuestra vista cuando un botón u otro sea pulsado. Tal y como hemos explicado anteriormente, las clases en Objective-C vienen representadas por dos archivos, un archivo .h, que sería el archivo de cabecera, y que lo que va a contener va a ser todas las declaraciones de todos los elementos de la clase que queremos además que sean visibles a otras clases, es decir, que queremos que lo puedan utilizar o que los puedan invocar otras clases. Mientras que el archivo viewcontroller.m lo entenderemos como el archivo de implementación, y ahí es donde vamos a escribir el código propiamente dicho de todos los métodos que hayamos declarado en el archivo de cabecera. Bien, vamos a centrarnos en el archivo de cabecera .h. Como veis, contiene o comienza por una sentencia import. La sentencia import es muy similar a la sentencia include-c y básicamente lo que hace es avisar al compilador y decirle: oye, voy a utilizar clases que no estoy definiendo yo, por tanto vete a tal o cual sitio a buscarlas. En este caso concreto vamos a utilizar clases del framework UIKit. A continuación se escribe la directiva interface, que lo que hace es abrir el bloque de declaración de todos los elementos de la clase. Este bloque termina con una directiva end. Como veis, justo a continuación de la directiva interface aparece el nombre de la clase que estamos definiendo, en este caso ViewController, y justo después aparece dos puntos y el nombre de otra clase. En este caso concreto, lo que estamos haciendo es definir la clase de la cual hereda ViewController. En este caso, nuestro ViewController hereda de una clase padre mucho más genérica, que es UIViewController. Y eso lo hacemos mediante los dos puntos, nombre de la clase padre. Bien, a continuación vamos a comenzar a escribir código, pero antes de ello sí me gustaría detenerme un segundo a explicar dos conceptos que son muy importantes, que los vamos a utilizar en esta aplicación y lo vais a utilizar en todas las aplicaciones que desarrolléis a partir de ahora, que son los conceptos de IVOutlet y de IVAction. Si os acordáis, en el tutorial anterior lo que hemos hecho ha sido definir nuestra vista, crear nuestra interfaz. Ahí hemos arrastrado una serie de botones y una etiqueta que lo que va a hacer va a ser, dependiendo del botón que se pulse, mostrar un estado concreto. Ahora nos estamos centrando en la parte del código, ¿vale? ¿Cómo hacemos o cómo podemos referirnos en el código a esos elementos de la interfaz? Pues eso se realiza de manera sencilla con los IVActions y con los IVOutlets. ¿Qué es un IVOutlet? Pues básicamente un IVOutlet se puede entender como la forma de conectar una propiedad del controlador, una variable para entendernos, con un elemento de la interfaz. En nuestro caso, vamos a recapitular. Nuestro controlador va a tener que mandar información a la interfaz para que nuestra etiqueta en la interfaz ponga el texto enfadado o ponga el texto contento, dependiendo de si se ha pulsado uno u otro botón. Por tanto, va a ser necesario declarar un IVOutlet en el controlador que precisamente lleve a cabo esa comunicación, es decir, que mande esas dos cadenas de texto a la interfaz cuando tenga que hacerlo. En contraste, las IVAction se pueden entender, así en pocas palabras, como la forma de conectar un elemento de la interfaz con un método específico en el controlador. Sería
similares a los outlets, pero en sentido contrario. Un outlet es para comunicar el controlador con la vista, y un action es para conectar lo que sería la vista con la interfaz. ¿Por qué son necesarios definir las acciones? Pues muy sencillo, porque cuando se produzca cualquier evento en la interfaz, por ejemplo, la pulsación de uno de nuestros botones, nuestra aplicación tiene que reaccionar a eso. ¿Y dónde o cómo va a reaccionar nuestra aplicación? Pues nuestra aplicación va a reaccionar ejecutando un método concreto. Pues bien, para que ese método concreto se ejecute cuando se pulse el botón determinado, ese método tiene que estar definido como un IB-Action. ¿Vale? ¿Entendido? Muy sencillo. Dos conceptos muy importantes: IB-Action e IB-Outlet. IB-Action va de la interfaz al controlador y el IB-Outlet va del controlador a la interfaz, a la vista. Bien, pues vamos a comenzar escribiendo código, y lo primero que vamos a hacer va a ser declarar una variable de instancia. Una variable de instancia que va a ser de tipo UILabel y que vamos a llamar estado de ánimo text con guión bajo. Bien, una variable de instancia básicamente la declaramos aquí para que luego podamos referirnos a ella en el fichero de implementación. ¿De acuerdo? A continuación vamos a definir un elemento nuevo también propio de Objective-C, que recibe el nombre de propiedad. Básicamente una propiedad se define del siguiente modo: property. A continuación se especifican una serie de parámetros, en este caso non-atomic, que ahora explicaremos. Y a continuación esta propiedad la vamos a definir como IB-Outlet. IB-Outlet del tipo UILabel, y el nombre de la propiedad propiamente dicho va a ser estado ánimo text sin el guión bajo. Perfecto. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues aquí lo que hemos hecho es definir una propiedad cuyo nombre es estado ánimo text, que es de tipo UILabel, ¿vale? Y que además tiene la propiedad de ser un IB-Outlet, es decir, va a ser el elemento que vamos a utilizar para conectar nuestro controlador con la interfaz. Además lleva un parámetro non-atomic en el que no me voy a detener ahora de momento mucho, simplemente decir que el non-atomic se utiliza cuando lo que queremos es que esa propiedad sea de tipo thread-safe. Es decir, que lo que estamos diciendo es que no va a ser utilizada dentro de hilos, y por tanto el compilador la trata de distinta forma y optimiza mucho más su uso. Vale, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Por qué tenemos dos variables que se llaman casi igual, estado de ánimo text y estado de ánimo guión bajo? ¿Y qué es lo que significa? Me imagino que también os preguntaréis este asterisco delante del nombre de la variable que acabamos de definir. Pues muy sencillo. El asterisco lo que representa es un puntero. En C y en Objective-C prácticamente todas las variables que vamos a utilizar van a ser punteros, es decir, van a apuntar a direcciones de memoria donde se encuentra la información real, ¿vale? Es muy importante el uso de punteros en Objective-C y vamos a tener que tener un cierto cuidado con ellos, ya lo veremos más adelante. Pero por suerte para nosotros, desde que ha salido la última versión de iOS, la gestión de memoria de estos punteros es mucho más suave. En versiones anteriores era más complejo, recaía en el programador pues la tarea de liberar la memoria manualmente cuando se dejaba de utilizar una variable, etc. Entonces ahora es mucho más sencillo y vamos a tener bastantes menos problemas. ¿Y por qué estas dos variables que casi se llaman igual? Pues bueno, la propiedad básicamente lo que vamos a hacer va a ser utilizarla para conectar con nuestra interfaz. Pero en el fichero de implementación, cuando queramos referirnos a esa propiedad, vamos a tener que utilizar la variable de instancia estado de ánimo text-bajo, ¿vale? Por tanto, por un lado necesitamos tener la propiedad definida, y por otro lado tenemos que tener definida la variable de instancia, que es la que utilizaremos dentro de nuestro código, ¿vale? También es importante destacar
que ambos elementos se han definido de tipo UILabel. ¿Por qué? Pues porque van a ser los elementos que vamos a conectar con nuestra etiqueta que hemos definido en la interfaz. Vale, pues muy bien. En principio ya tendríamos definido nuestro outlet, es decir, cada vez que queramos referirnos a la etiqueta de la interfaz, pues vamos a poder utilizar estado ánimo text, y ahora solamente nos quedan definir las acciones. Para ello, hemos dicho que un IBAction básicamente lo que era o en lo que consistía era en marcar un método, ¿vale?, para que cuando se produzca un evento en la interfaz se ejecute ese método. Por tanto, vamos a ver cómo definir ambas acciones, porque necesitamos dos. Necesitamos una para el botón de contento y otra para el botón de enfado. Pues muy sencillo. IBAction, vamos a definir un método que vamos a llamar botón enfadado pulsado, y vamos a definir otro método que va a ser botón contento pulsado. Bueno, como veis, Xcode nos autocompleta bastantes cosas, con lo cual definir, escribir métodos, pues es relativamente sencillo. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues lo que hemos hecho ha sido declarar dos métodos que vamos a implementar posteriormente en el archivo de implementación. Básicamente, estos dos métodos han sido declarados como IBAction, es decir, como receptores de acciones, y aquí en la parte derecha del método lo que se definen son los parámetros de entrada. En principio estamos utilizando un tipo ID, que es un tipo pues un tanto sui generis, ¿vale? Realmente aquí lo que estamos permitiendo es que al método le entre como parámetro de entrada cualquier cosa, puesto que el tipo ID básicamente es un puntero a algo. No sabemos a qué es un puntero a algo. Pues bien, ya tendríamos definidos estos dos métodos que van a ser los que se van a ejecutar cuando se pulsen los dos botones. Perfecto, pues vamos a proceder ahora a implementar o a incluir el código en el fichero de implementación. Bien, ¿qué cosas tenemos que hacer? Bueno, lo primero, como veis, el fichero de implementación comienza también por una sentencia import. En este caso lo que estamos importando es viewcontroller.h, es decir, el archivo de cabecera que acabamos de definir. No nos hace falta volver a importar UIKit, puesto que ya lo importa el archivo de cabecera. Fijaos lo que aparece aquí. ¿Qué aparece? Nuevamente una declaración de interfaz. ¿Esto qué significa? Pues bueno, esto significa que realmente los elementos de una clase se pueden definir en el archivo .h, pero también pueden definirse dentro del archivo .m. ¿Qué diferencia hay entre definirlos en un sitio o en otro? Pues muy sencilla. Todo lo que defináis en el archivo .h va a ser visible para clases externas, mientras que lo que defináis en el archivo .m, en este bloque de código que está ahora mismo marcado, va a ser visible únicamente para la propia clase. Así de simple. En este caso, como todos los métodos y todas las variables de instancia y las propiedades ya han sido definidas en el archivo .h, no vamos a definir nada aquí dentro. Y a continuación aparece el bloque de implementación que se define mediante una directiva implementation. Como veis, la directiva implementation tiene a continuación nuevamente el nombre de la clase, y bueno, pues Xcode ya ha escrito algo de código aquí por nosotros. En concreto ha escrito tres métodos que no vamos a tocar de momento, y bueno, que básicamente se encargan de responder a eventos, por ejemplo, cuando se crea la vista, cuando ejecutamos nuestra aplicación. Pues ahí, por ejemplo, en ese método es interesante utilizarlo pues para inicializar cosas, etcétera. Ya os digo, no voy a entrar en ello en este momento. Lo mismo tenemos un método para cuando la vista desaparece de la aplicación, o un último método que nos indica si nuestra aplicación está preparada pues para trabajar con las distintas orientaciones del dispositivo. Vamos a centrarnos en las funcionalidades de nuestra aplicación y vamos a proceder a implementarlas. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser
utilizar una nueva directiva, que es la directiva sintetizar, que siempre se aplica a una propiedad. Esto no lo he dicho antes, pero una de las características de las propiedades, que ya os digo son propias de Objective-C, es que cuando yo defino algo como una propiedad, Objective-C me va a ayudar, y una de las ayudas que me va a dar va a ser que va a generar por mí los métodos get y set asociados a esa propiedad. Pensad que cuando desarrollamos aplicaciones para iPhone, pues vamos a tener un montón de clases con un montón de propiedades dentro que van a necesitar métodos accesores, pues todas ellas. Al definirlas como propiedades, pues nos ahorramos el trabajo de escribir el método get y set. Ojo, si luego posteriormente queremos que esos métodos get y set se comporten de distinta forma, siempre podremos sobreescribirlos, es decir, realizar nuestra propia implementación. Pues bien, en este caso lo que vamos a hacer va a ser sintetizar estado de ánimo text, y fijaos lo que estoy haciendo aquí. Igual a estado de ánimo text guión bajo. Básicamente aquí lo que he hecho ha sido pues lo que hemos explicado hace unos minutos. Por un lado teníamos la variable distancia, que es la que voy a utilizar cuando esté escribiendo código, y por otro lado tenemos la propiedad, que es la que voy a utilizar para conectar con mi interfaz, ¿vale? Pues bien, al hacer la síntesis, lo que hago es que los dos elementos sean el mismo. Con lo cual, cuando haga cualquier acción sobre la variable distancia, indirectamente estaré actuando sobre la propiedad, y al revés. Perfecto, pues ya hemos sintetizado nuestra propiedad. Aunque no estén ahí los métodos get y set, cuando compilemos aparecerán. Bien, vamos a empezar a implementar los dos métodos que hemos definido. IBAction. Teníamos un método que habíamos llamado botón enfadado pulsado. Vamos a borrar esto que nos lo ha autocompletado. Y aquí vamos a escribir el código correspondiente al botón enfadado. El otro método, que va a ser el método botón contento pulsado, pues va a ser muy similar, así que vamos primero a explicar uno, y el otro método se escribirá sin ningún problema. Bien, lo que vamos a hacer va a ser este método. ¿Cuándo se va a llamar? El botón enfadado pulsado. Pues obviamente cuando hacemos clic en botón enfadado pulsado. ¿Y qué es lo que tiene que pasar cuando pulsamos ese botón? Pues que nuestra etiqueta muestre el mensaje enfadado con un color, en este caso rojo. Bien, pues vamos a tener que hacer lo siguiente. Estado ánimo text punto text igual a arroba enfadado. Y a continuación, ahora lo vamos a explicar, punto text color igual UI color red color. Bien, ¿qué hemos hecho aquí? Pues dos cosas. En primer lugar, hacer que la propiedad text asociada a la etiqueta que hemos definido en nuestra interfaz reciba la cadena de texto enfadado. Fijaos, en Objective-C tenemos una clase que recibe el nombre de NSString, que es la típica clase string de todos los lenguajes de programación, ¿vale? Y para definir una cadena de manera directa, lo que tenemos que hacer es colocar el at justo delante de la cadena, el arroba justo delante de la cadena. Pues básicamente lo que estamos haciendo aquí es: coja usted la etiqueta, coja su propiedad text y asígnele a esa propiedad text la cadena enfadada. ¿Qué estamos haciendo en esta segunda línea de código? Pues estamos haciendo algo muy parecido. Sobre nuestra etiqueta, lo que estamos haciendo es coger la propiedad textColor, que va a ser la propiedad encargada de definir el color del texto dentro de la etiqueta, y le estamos asignando un objeto de tipo UIColor, ¿vale? En concreto, el objeto UIColor de tipo color rojo.
Fijaos, aquí lo que estamos haciendo uso es de una notación también propia de Objective-C que recibe el nombre de mensajes. Los mensajes básicamente son una forma alternativa de hacer uso de métodos. Y básicamente lo que estamos haciendo aquí es construir un objeto de tipo UIColor pasándole el parámetro redColor, básicamente. Es como si llamáramos al método constructor de esa clase pasándole ese parámetro. En el caso de los mensajes, en primer lugar iría el receptor del mensaje y en el segundo lugar pues va el parámetro, lista de parámetros que componen o que van a componer nuestro mensaje. Con lo cual, la salida de esto de aquí, que está entre corchetes, va a ser un objeto de tipo UIColor. Pues perfecto, ya estaría todo. Fijaos cómo hemos hecho uso, lo que os comentaba antes otra vez, de estado ánimo text _bajo. La única forma que tenemos de referirnos a la etiqueta es hacer uso de la variable distancia que hemos definido. Y esa variable distancia ya nos hemos encargado nosotros de conectarla con la propiedad que hace referencia a la etiqueta de la interfaz, ¿vale? Pero fijaos que en el código utilizo la variable distancia. Muy importante. Bueno, ¿cómo funcionaría este segundo método? Pues es lo mismo, cuando pulsamos el botón contento, pues tiene que aparecer el mensaje contento y tiene que aparecer en un color distinto, por ejemplo verde. Estado ánimo text.text a secas igual arroba contento y estado ánimo text.textColor igual a UIColor green color. Perfecto. Pues ya tenemos nuestra etiqueta contento creada. Bueno, no la etiqueta exactamente, sino el método que hace que la etiqueta tome el valor contento. Bien, pregunta rápida y respuesta rápida. ¿Es necesario definir la variable distancia de manera explícita? Es decir, esto que hemos hecho aquí lo tenemos que hacer siempre. Bien, la respuesta es que en las últimas versiones de iOS, en la última versión de iOS, pues no sería necesario hacerlo de manera explícita. Lo he puesto pues para que entendáis qué es lo que está pasando ahí. Pero si yo quitara la declaración de la variable distancia, automáticamente esta variable se me va a crear, estado ánimo text, en el momento en el que haga la síntesis de la propiedad, ¿vale? Con lo cual no sería necesario definirla de manera explícita, ¿vale? Lo hemos puesto simplemente por razones didácticas. Bien, pues ya tenemos todo el código hecho. Vamos a ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver si funciona. Bien, aquí tenemos ya nuestro iPhone, nuestro simulador funcionando y vamos a probar qué es lo que ocurre cuando pulsamos en contento. No pasa nada. Enfadado, no pasa nada. Vaya, pues parece que tenemos un problema, ¿no? Se supone que hemos definido las acciones, hemos definido los outlets, el outlet en este caso, y sin embargo nuestra aplicación no está funcionando. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues muy sencillo. Lo que ha ocurrido es que, aunque hemos definido las acciones y el outlet correctamente, estos todavía no están, por así decirlo, conectados con los elementos que hemos definido en la interfaz. Es decir, hemos definido un outlet que hemos dicho que es de tipo UILabel, pero todavía no se sabe con cuál de todas las UILabels de mi interfaz se corresponde. Y con las acciones pasa lo mismo. Hemos declarado dos métodos de tipo IBAction, pero no hemos dicho con qué botón concreto y específico esa acción tiene que reaccionar, ¿vale? Por tanto, en el siguiente vídeo tutorial lo que vamos a hacer va a ser ver cómo se hacen estas conexiones y por fin podremos ver nuestra aplicación funcionando. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.